con animales logran extrapolarse a la terapia psicológica en los humanos. Pavlov dice, desarrolla la teoría del reflejo condicionado y descubre que los animales pueden aprender a responder a estímulos a partir de los reflejos condicionados. Y Tordick nos dice que la aplicación de su teoría a la educación de las matemáticas, la medición de la inteligencia y aprendizaje de adultos. También dice que estudia la conducta animal dentro de una caja. Algunas de las aplicaciones del conductivismo podemos mencionar como primera aplicación el condicionamiento instrumental y operante. Persigue la consolidación de las respuestas según el estímulo apelando al pensamiento contiguo del individuo, es decir, a sensaciones pasadas, buscando los reforzadores necesarios para implantar una relación estrecha la cual facilite la comunicación y aprendizaje del individuo. Esto lo dijo Fernández en 2005. El reforzamiento y castigo. El reforzamiento provoca la repetición y adquisición de una conducta sea debida o a que se proporciona un estímulo apetitivo o se retira uno aversivo. Mientras que en el castigo se disminuye o elimina una conducta mediante la aparición de estímulos aversivos o la retirada de reforzadores. Y otro tipo de aplicación es el proceso de aprendizaje. Dice que se presenta como se demuestra una respuesta apropiada. Por ejemplo, cuando les presentamos a un estudiante la ecuación matemática 2 más 4 es igual a ¿cuánto? El estudiante contestará con la respuesta 6. La ecuación es el estímulo y la contestación apropiada es lo que se llama la respuesta asociada a aquel estímulo. Y aquí tenemos las bibliografías de donde obtuvimos la información para el trabajo que presentamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta por parte de los compañeros? ¿Algo quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces el siguiente grupo, por favor. Aquí me faltó el tema de las ejemplificaciones con mayor claridad. A ver, buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. El tema que les voy a presentar hoy día es sobre la psicología cognitiva. Somos el grupo 2 y está conformado por Casanaí, Chamorro Antonella, Sana Luis Andrea, Chicaiza Milton, Calderón Carlos, Cortés Stephanie y mi persona, Ciela Lina. Como aplicación de este tema tenemos con el denominado aprendizaje por descubrimiento, donde el docente debe motivar a los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. Generalmente no implica tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que hay allá afuera, sino a descubrir lo que tienen en sus propias cabezas. Procura que el alumno aprenda mediante el descubrimiento de relaciones entre conceptos. Pueden ser mediante proposiciones, ya que se le presenta los contenidos de forma pasiva y él debe sacar sus propias conclusiones, utilizando un método inductivo. Este tipo de enseñanza implica la creación de un currículo en espiral, es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor profundidad,
Para que el estudiante continúe, modifique la representación mentalmente que ha venido construyendo, potenciándolo su capacidad cognitiva. En ventajas y desventajas tenemos. Como ventaja, sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional. Estimula cognitivamente a los alumnos para pensar por sí mismos. Estimula la autoestima y la seguridad. Se potencia la solución creativa de los problemas y también es especialmente útil para el aprendizaje de idiomas extranjeros, puesto que los alumnos tienen un rol muy activo. Fomentan el uso de técnicas para analizar el lenguaje, deducir cómo funcionan las normas y aprender de los errores. En desventajas, puede provocar situaciones de bloqueo porque no es capaz de encontrar una solución. Los niños impulsivos generan anticipadamente respuestas equivocadas. Existen alumnos con poca motivación y también exigen mucho tiempo, pues se requiere de paciencia para que el alumno a su ritmo descubra por sí solo. En otros ejemplos tenemos un ejemplo práctico, que sería un grupo de niños que conozca los colores primarios. Darles unas pinturas para que ellos experimenten y puedan descubrir por sí solos los colores secundarios. Otro ejemplo sería poner en la pizarra de clases ejemplos de la propiedad matemática, de la suma y guiar a los alumnos para que descubran las propiedades. Pero ¿quién es George Seymour Bruner? Él fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Él utilizó modelos de aprendizaje en donde estos modelos conciben el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos por periodos de consolidación, al igual que Page. Bruner habla de 3 modelos de aprendizaje. En el primer modelo tenemos el modelo inactivo de aprendizaje. Bruner plantea que se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. En el segundo tenemos el modelo ícono de aprendizaje, en donde implica el uso de dibujos o imágenes, útil para la edad preoperativa, y en el de las operaciones concretas. En el tercer modelo está el simbólico de aprendizaje. Este modelo hace uso de la palabra escrita y hablada. Muchas gracias. Ok, chicos, disculpa, ¿se me escuchan? Estoy con problemas con el internet, me parece, y me desconecté de la reunión. Sí, profe, ahorita sí se le escucha. Buenos días. Bien, buenos días.
Que ya presenté el grupo 2, ¿verdad? Lo siento, no escuché nada del grupo 2. Pero en todo caso sé que está grabado, ¿verdad? Eso ya me tocaría complementar. Y si es que tienen alguna pregunta del grupo 1 y 2, mira que usted tiene que hacer las conclusiones para pedir alguna explicación antes de dar su control de lectura, así que por favor. Si no, entonces vamos con el grupo número 3 y yo me comprometo a escuchar la grabación del grupo número 2. Ya. Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos del grupo 3 y les vamos a hablar sobre el constructivismo de Piaget. Primero, las aplicaciones tenemos en base a la asimilación. El primer ejemplo es cuando un niño por primera vez mira una cebra y al examinar sus conocimientos y experiencias, un niño lo nombrará erróneamente que este es un caballo, ya que es un animal que se encuentra más familiar a su orden de experiencia, por lo que el niño aquí relaciona las palabras con su conocimiento previo. Otro ejemplo de asimilación y acomodación es que un niño recibe por primera vez un biberón y de inmediato intenta chuparlo, pues la experiencia de cuando era bebé que tuvo con el pezón materno le ha preparado para relacionarse con el objeto. Después el niño aprende a sostenerse el biberón para poder chuparlo, cosa que no debería hacer con el seno materno, incorporando una diferencia a los objetos similares. En ejemplo de asimilación, es un niño juega con pelotas de goma, hasta que un día recibe una pelota que sea de trapo. Las formas semejantes de la pelota le permitirán al niño reconocerla como tal, a pesar de descubrir luego sus diferencias. En el ejemplo de acomodación, el mismo niño que se encontraba con la pelota de trapo intenta botarla y se da cuenta que no reacciona de la misma manera que la otra pelota que era de goma. Entonces, aquí su concepto de pelota se amplía para acomodar la nueva distinción entre objetos similares. Otro ejemplo es que el proceso de aprendizaje de la lengua, como ya sabemos, ya se encuentra escrito. Pero el niño, para construir su conocimiento, debe reconstruir al mismo para poder aprender. En otro es que, por ejemplo, a un niño se le pide que dibuje un patio de su escuela. El dibujo que el niño realizará no será una representación literal del patio, sino de lo que él ha aprendido y sabe del patio. Y por último, tenemos que otra aplicación de este método se pone en práctica cuando un niño en la etapa de operaciones concretas entiende la proporción de la velocidad sobre la relación entre el tiempo y la distancia recorrida cuando dos personas parten desde un punto A al mismo tiempo y llegan a un punto B a la vez, pero por distintas rutas. Por lo tanto, el constructivismo es una de las figuras más representativas y prestigiosas de la psicología en el siglo XX. Para Piaget, el constructivismo lo define. El sujeto interactúa con la realidad, construyendo su conocimiento y al mismo tiempo su propia mente. El conocimiento nunca es copia de la realidad, siempre es una construcción. Sus teorías estuvieron dirigidas a dos direcciones fundamentales, que es descubrir y explicar las formas más elementales del pensamiento humano, desde sus orígenes, y seguir su desarrollo ontogenético hasta los niveles de mayor elaboración y alcance. Sus ideas fueron sustentadas en modelos biológicos con un alto componente filosófico y epistemológico. Piaget atribuye a la acción un papel, y si no hay una acción, no hay constructivismo, por lo que la acción, para Piaget, es un acto intencionado dirigido a objetos externos con el fin de dar un significado al mismo. Además, propone que el proceso de aprender es concebido de dos procesos esenciales, que es la asimilación y la acomodación. La asimilación es la incorporación de los objetos dentro de los esquemas, que estos son el armazón de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad, y la acomodación es el proceso de modificar esquemas para acomodarse a una nueva información. Además, propone que el desarrollo cognitivo es un proceso continuo, en el que los esquemas mentales se reconstruyen constantemente. Entre los estadios del desarrollo intelectual está el sensorio-motriz, que va de 0 a 2 años, el preoperacional de 2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 10 años y las operaciones formales de los 11 años en adelante, con propiedades de secuencialidad, que del orden es siempre el mismo, de integración, que es la reorganización e inclusión de esquemas anteriores a uno nuevo, la estructura de conjunto, que determina el comportamiento del sujeto, y la descripción lógica, que es representar esquemas mediante el lenguaje lógico-matemático.
tenemos nuestra fuente de información y por qué nos fue elaborado. Gracias. Ok, muchas gracias. Sobre las teorías de desarrollo de Piaget ya habíamos visto el video, entonces por eso se pidió de que en este grupo no se presente el detalle, ¿no? Porque se tiene el material ya en los videos. Sí, me gustaron los ejemplos. Está muy bien. Gracias. Vamos con el siguiente grupo. Con número 4. Sí, buenos días, profe. ¿Me confirma si se puede ver, por favor? Sí, está muy bien. Bien, somos el grupo número 4 y nuestro tema es el aprendizaje social de Bandura. ¿Sí? Bien, la teoría del aprendizaje social de Bandura afirma que la observación permite a las personas aprender sin llevar a cabo ninguna conducta. Es decir, las personas aprenden mediante la observación de la conducta de otras personas. Una vez que una persona observa la conducta de otra, ésta podrá elegir entre imitar o evitar dicha conducta, como podemos observar en el gráfico, que un niño está imitando la conducta de un hombre que observa en la televisión. Sí, este proceso necesita de una modelación, la cual comienza con la atención. Es decir, cuando una persona observa algo con atención, es capaz de guardar esto en su memoria, lo que le permite posteriormente reproducir dicha conducta, con el fin de lograr algo. A este fin de lograr algo le llamamos motivación, ¿sí? La cual es muy importante dentro de este proceso, pues sin motivación no habría ninguno de los tres pasos siguientes, ¿sí? Como aplicación de la modelación, tenemos que cuando un joven observa con atención que un adulto ha tenido éxito tras haber estudiado duro, lo más probable es que se decida a imitar esta conducta del estudio con la motivación de conseguir el mismo éxito. O cuando un niño observa que otra persona se ha quemado la mano con una estufa, lo más probable es que el niño evite acercar la mano hacia el fuego en el futuro, con la motivación de no quemarse. ¿Sí? Paralelamente, Bandura nos menciona el reforzamiento o castigo. ¿Sí? Las técnicas de reforzamiento y castigo son muy importantes porque ayudan a regular la conducta en los niños y a instaurar nuevos comportamientos deseados. Una de las recomendaciones es que, ante un buen comportamiento, se debe recompensar e ignorar las situaciones negativas, porque si prestamos más atención a un buen comportamiento, obtendremos más de este. Las aplicaciones de este concepto que nos menciona Bandura las enfocamos al aprendizaje en niños. ¿Sí? Tenemos por un lado el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo es cuando un niño hace algo que consideramos bueno y para que lo mantenga o como premio, le compramos un regalo, le dejamos que tenga más recreo, le decimos muy bien o lo premiamos con algo que le gusta. El refuerzo negativo, por su parte, es cuando un niño hace algo que consideramos bueno igualmente y para que lo mantenga, le dejamos salir antes de la clase. Puede no comerse todas las verduras que no le gustan o le premiamos evitando algo que no le gusta. ¿Sí? Por otro lado tenemos el castigo positivo y el castigo negativo. El castigo positivo, es cuando un niño hace algo que consideramos malo y para que no lo haga más, le damos trabajo extra, más deberes, tareas en el hogar o lo castigamos con algo que no le gusta. El castigo negativo es cuando un niño hace algo que consideramos malo y para que no lo haga más, le dejamos sin recreo o sin postre, básicamente dejándolo sin algo que le gusta. Sí, Bandura también nos menciona la autorregulación, la cual se construye en el tiempo e involucra muchos aspectos del desarrollo social, emocional y cognitivo. Esto nos permite aprender al observar las consecuencias del comportamiento de otro y tiene como consecuencia la capacidad de decisión y elección, involucrando lo que se siente y lo que se sabe que se puede hacer. Si, por ejemplo, cuando un alumno o alumna que es consciente de que le resulta más difícil la asignatura de matemáticas que el resto de materias, toma la decisión de dedicarle más tiempo de estudio a esta, repasar cada lección de clase al terminar, buscar refuerzo o ayuda con las matemáticas y darse una pequeña recompensa con cada examen que apruebe. A esto lo conocemos como autorregulación del aprendizaje. Sí, por último, Bandura nos menciona
dentro del proceso del aprendizaje social, la identificación e imitación. ¿Cuáles son conceptos adversos? La identificación se produce a través de un modelo y consiste en copiar o adoptar comportamientos o actitudes observadas. Por su lado, la imitación es la copia de un solo comportamiento. El aprendizaje por imitación y la identificación de roles hace referencia en función del paradigma crítico propositivo, que nos permite ver la sociedad en constante cambio, pues es un papel fundamental en la socialización, entendiendo esto como el proceso de adquisición de valores, habilidades y roles. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un niño se debe identificar con su modelo, que es con quien quiere imitar la conducta, para que ocurra un cambio en su comportamiento y así un aprendizaje. Asimismo, el niño necesita que su modelo, en este caso el adulto, sea atractivo y de interés para él. Tiene que haber algo que quiera imitar. También influyen con cultura y entorno. Entonces, no cualquier adulto servirá de ejemplo para cualquier niño y en cualquier contexto. Tenemos como aplicaciones el aprender a silbar después de ver a alguien cómo lo hace, o observar el castigo de una compañera de clase al comportarse mal para aprender de las consecuencias. Aprender a coser viendo un video online o ver cómo una persona se quema al tocar algo caliente y aprender a no hacerlo, como ya vimos en la modelación. ¿Sí? Muchas gracias. Esto sería todo. Muy bien, excelente. Bueno, pensemos de que esta teoría surge como para dar respuesta al conductismo, a tratar de superar el aprendizaje mecánico que se estableció en el conductismo. Y por lo tanto, pero igual está orientado hacia la conducta. Eso es el elemento clave. Igual se va orientado hacia la conducta, ya no por estímulo-respuesta, sino por imitación o el modelamiento. Muy bien, me ha gustado mucho. Excelente. Vamos con el siguiente grupo para hablar del constructivismo social, por favor. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, está bien. Bueno, nuestro grupo les va a hablar sobre el constructivismo social de Vygotsky. Para empezar a hablar de esto, partimos del constructivismo, considerado como una epistemología, una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Y el constructivismo sostiene que el aprendizaje es activo y que el conocimiento previo da lugar a un nuevo conocimiento. Ahora bien, Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, considerado como el precursor del constructivismo social. Él considera al individuo como un ser eminentemente social y el conocimiento para él es un producto social de todos los procesos psicológicos superiores. Al referirnos a procesos psicológicos superiores, estamos diciendo que es la comunicación, el lenguaje, el razonamiento, entre otros. Es decir, la interacción del sujeto con el medio social y cultural. Esto se entiende como la relación entre seres humanos. Y para el constructivismo social nos vamos a basar en los principios básicos de esta teoría, que son la zona del desarrollo próximo y el nivel de desarrollo potencial. El nivel de desarrollo potencial es determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capacitado. Es decir, no podemos resolver los problemas de manera autónoma. Y la zona del desarrollo próximo está determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema. El constructivismo social, esta teoría está enfocada al aprendizaje, por ende está relacionada directamente con el ámbito educativo. Esa parte como teoría. Ahora les vamos a dar la aplicación en base a estos dos principios que les mencioné. La aplicación es la evaluación dinámica. La evaluación dinámica se vincula con la zona del desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque al hablar de un examen de contenidos aplicado de forma individual para el estudiante, éste lo resuelve de manera autónoma, según sus conocimientos obtenidos. Sin embargo,
Sin embargo, en esta evaluación falta evaluar, valga la redundancia, el auténtico proceso de aprendizaje y desarrollo, es decir, evaluar si el alumno se apropia del conocimiento y genera un nuevo conocimiento como un producto social. Esto es porque la evaluación tradicional no permite evaluar los procesos psicológicos y los aprendizajes en procesos de maduración, es decir, cuando es niño, adolescente, joven, adulto. Aquí entra la zona del desarrollo potencial, aquello que no es capaz de hacer con la ayuda de algo o alguien. En la zona del desarrollo potencial, aquello que uno es capaz de hacer algo con la ayuda de algo o alguien. Lo que Vygotsky dijo fue que lo que un niño puede hacer con la ayuda de los adultos, lo podrá hacer mañana por sí solo. Es decir, pasa de la zona del desarrollo potencial a la zona del desarrollo próximo. Y aquí entra la evaluación dinámica. La evaluación dinámica determina el grado y tipo de ayudas que el alumno precisa para mejorar el rendimiento y optimizar su aprendizaje, que es a diferencia de la evaluación que les hablé antes, que es la estática o tradicional. Esta está orientada a los resultados de aprendizaje, midiendo conocimientos y habilidades ya obtenidos. Y la evaluación dinámica se proyecta a los procesos de aprendizaje que ocurren desde la experiencia y se evalúan su dinámica y transformación. Esta evaluación dinámica tiene un vínculo directo entre la evaluación y el aprendizaje. Y les vamos a dar un ejemplo. Aquí dice, una evaluación dinámica como estrategia de enseñanza y aprendizaje en una clase de francés como segunda lengua para estudiantes americanos. Los estudiantes deben completar una serie de tareas después de ver un video. En este caso, los videos son 2 películas. La primera película es una comedia, se llama 9 meses, y la segunda se llama El pianista. La tarea del docente es actuar de mediador facilitando distintas ayudas a los alumnos. A pesar de que en la primera tarea, la película 9 meses, los 2 alumnos muestran problemas y competencias similares. En una tarea de transferencia en El pianista, se observa que uno de los alumnos tiene más dificultades que el otro. Por lo tanto, un determinado docente evaluado con la competencia de sus alumnos adecua las estrategias y ayudas pedagógicas con el objetivo de optimizar el aprendizaje de los aprendices. En esto aplicamos las 2 teorías básicas, en generar un nuevo conocimiento y en utilizar el conocimiento que ya hemos adquirido. Muchas gracias por su atención y las referencias estaban en cada infografía. A ver, ok, gracias. Miren, en el constructivismo social va a marcarse de manera más diferente el constructivismo radical de Piaget, ya que en este constructivismo lo que va a suceder es que va a considerar el ambiente, la cultura, la historia para su desarrollo, a diferencia del constructivismo en que considera que es a nivel personal, individual, el desarrollo de las facultades cognitivas. Para ello, va a considerar Vygotsky que el aprendizaje es una ampliación de las estructuras mentales, que primero se debe dar el aprendizaje de manera interpersonal para luego hacerlo intrapersonal, al igual que lo que nos decían la psicología cognitiva mediante el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Los andamios, la construcción desde la zona de desarrollo real, lo que uno puede hacer por uno mismo, avanzar hasta la zona de desarrollo próximo, que es lo que podemos desarrollar con la ayuda de un experto, y avanzar hasta la zona de desarrollo potencial, que es lo máximo que podría llegar una persona en el futuro, ¿no? Entonces, y esto se lo realiza a partir de la mediación que es realizada por el experto o por el maestro.
Esos eran los elementos claves de las premisas de esta teoría. Gracias. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Por favor, me confirman si ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, sí se ve. Ok, yo les voy a hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. La teoría de las inteligencias múltiples fue creada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como un contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Para Gardner, la inteligencia es una expresión plural, de ahí el nombre de su propuesta, las inteligencias múltiples. Como primer punto tenemos a la inteligencia corporal. En esta inteligencia, las personas usan gestos y sus movimientos corporales para transmitir sus sentimientos y emociones. Por ejemplo, una persona sordomuda aprende el lenguaje de señas para comunicarse. En la danza artística y rítmica, las personas usan sus movimientos corporales. En la escuela, la profesora, mediante el uso de títeres, puede enseñar a sus estudiantes. También tenemos a la inteligencia visual espacial. Esta es una capacidad que tienen las personas para visualizar, formar y presentar ideas, imágenes mentales de diferentes ángulos. Esta habilidad permite resolver acertijos, aprender mapas y trabajar en proyectos de construcción. La inteligencia lingüística consiste en la capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Por ejemplo, los escritores al hacer un libro o los periodistas al informar las noticias. La inteligencia matemática. Esta permite calcular, medir, evaluar y efectuar operaciones mentales complejas gracias a estas habilidades de análisis y razonamiento. Se han desarrollado los científicos. Un ejemplo es en un concurso matemático, en el cual la capacidad de resolución de problemas es capaz de conseguir la victoria. La inteligencia interpersonal es aquella que les permite a los individuos gestionar con éxito sus relaciones con los demás. Por ejemplo, los líderes empresariales que inspiran a un conjunto de trabajadores, o los psicólogos en la comprensión de dilemas profundos de otros. La inteligencia intrapersonal es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo, analizando los sentimientos, metas, preocupaciones, fortalezas y debilidades. Por ejemplo, un joven que elige una carrera universitaria en base a sus habilidades. También tenemos la inteligencia musical. La inteligencia musical es la habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las fórmulas y las formas musicales, además de la sensibilidad al ritmo, el tono y el timbre. Por ejemplo, un niño que aprende mediante canciones lo que la profesora le enseña. También tenemos la inteligencia naturalista, que es la capacidad de reconocer y clasificar numerosas especies de flora y fauna del entorno. Por ejemplo, los indígenas al momento de identificar un tipo de planta, si son medicinales o no, o también a la hora de cazar su alimento, identificando qué animal es peligroso para su salud. La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito escolar se basa en que, al existir diversas inteligencias, debe utilizarse también estrategias educativas diferentes y personalizadas para enseñar, según el tipo de inteligencia que predomine en el alumno. Para la inteligencia corporal, se puede realizar talleres de teatro a los niños, que les permite aprender a desarrollar el lenguaje corporal para transmitir sus sentimientos. De igual manera, para los niños que miran la presentación, ellos serán capaces de retener más la información. Para la inteligencia espacial, se realizan actividades artísticas en el ámbito educativo. Son la presencia de dicha inteligencia, donde podemos presenciar que los niños la aplican teniendo una facilidad para dibujar. Para la inteligencia lingüística podría ser un taller de radio,
donde los estudiantes se desenvuelven de manera oral para comunicar sobre algo. La inteligencia lógico-matemática se la puede utilizar aplicando técnicas secuenciales que sirven para resolver problemas, los cuales no se basen en la experiencia, sino más bien en la capacidad de razonamiento. Para la inteligencia interpersonal, los juegos cooperativos o de mesa ayudan a mejorar las relaciones con las personas. Para la inteligencia intrapersonal, en la actualidad las escuelas han implementado ejercicios como el yoga, puesto que esta actividad ayuda a mejorar el autoestima de los estudiantes y la meditación. Para la inteligencia musical, se realizan juegos musicales que ayudan a desarrollar la interpretación de la música, a aprender canciones y a percibir los sonidos de su entorno. Y por último, la inteligencia naturalista. Aquí se puede realizar en la escuela un huerto donde varios niños van a tener que traer diferentes plantas y ellos reconocerán las distintas plantas que existen y para qué sirven. Gracias. Muy bien. Bueno, si bien es cierto, esas son las inteligencias básicas que ha establecido Howard Gardner, y últimamente él hace planteamientos respecto de muchas más inteligencias asociadas en cambio al campo laboral. Vamos con el último grupo. Buenos días, profe. ¿Me confirma si me puede escuchar? Sí, todo está bien. Ya, listo. Entonces, buenos días con todos. Represento al grupo número 7 y les voy a exponer acerca del aprendizaje experiencial de Carl Rogers. ¿Qué es el aprendizaje experiencial? Es aprender a través de la reflexión sobre el hacer. Carl Rogers considera algunos pasos para el aprendizaje experiencial. En este caso, para comprender mejor la teoría, vamos a ir explicando con un ejemplo cotidiano. Paso 1 según Rogers, el actuar, vivir una nueva experiencia. Vamos a imaginar que en una academia de ciclismo un instructor enseña a su estudiante a andar en bicicleta y este pierde el equilibrio por primera vez y se cae. ¿Sí me dijo algo, profe? Váleme. No se le escucha. No, si sigas nomás, por favor. Bueno, continúo. Ya, listo, profe. Paso número 2. Reflexionar sobre la experiencia vivida. El estudiante intenta entender por qué se cayó. Se pregunta si existía una piedra o un agujero en el camino, o alguna falla mecánica en la bicicleta. Paso número 3 según Rogers. Se obtiene información, es decir, lo que se aprendió de la experiencia. El niño aprendió que debe evitar las piedras o algunos agujeros que se encuentren en el camino, porque estos le pueden llevar a perder el equilibrio. Paso número 4. Rogers dice que se ordena la información y se lo aplica en situaciones nuevas. Una vez que el niño aprendió y domina la bicicleta, al ir por un camino pedregoso va a considerar evitar las rocas grandes y bajar la velocidad. De esta manera puede frenar a tiempo y va a evitar perder el equilibrio. Otra teoría que incluye Rogers son las condiciones que debe tener el especialista para el aprendizaje experiencial. Vamos a volver al ejemplo de la bicicleta. El instructor de ciclismo debe estimular a los estudiantes a explorar, cuestionar, dudar y criticar sus propias percepciones. Debe poseer una personalidad unificada e íntegra. A esto Rogers lo llama ser congruente. Además, el especialista presta atención cálida a los estudiantes y les permite expresar sus sentimientos. Rogers dice que esto es una condición positiva e incondicional. Entonces, el deber del instructor es ayudar al estudiante a volver a levantarse y seguir intentando.
evitando que éste llegue a rendirse. Por otro lado, Rogers también condiciona el aprendizaje experiencial de Kliman, es decir, el ambiente donde se desarrolla el aprendizaje. Rogers dice que se debe facilitar el desarrollo. El educador necesita tener un dominio metodológico para poder ajustarse a las actitudes de los aprendices. Además, debe ser objetivo, no tener prejuicios y, lo más importante, el educador debe conectarse y sentir al estudiante. Ejemplifiquemos esta situación. Al estar en la academia de ciclismo, el estudiante se vuelve más independiente, no tiene la sobreprotección de sus padres, y esto le da la capacidad para resolver sus problemas y adquirir nuevos conocimientos, sin sentirse presionado. Todas estas condiciones deben generar un clima que propicie la autenticidad y actualización de cada alumno en particular. Finalmente, bájale un poquito. Finalmente, Rogers nos dice que el ser humano tiene la capacidad natural de aprender mediante la práctica, y cada aprendizaje le servirá para alcanzar sus metas. Sin embargo, existe un cambio en la organización del yo y por tanto tendrá cierta resistencia. También necesita que el estudiante esté comprometido en el proceso adquisitivo, ya que el aprendizaje engloba los sentimientos e inteligencia del sujeto. Listo, mediante esta explicación y los ejemplos espero me hayan podido entender acerca del aprendizaje experiencial. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta. ¿O usted, profe? Bueno, básicamente este tipo de aprendizaje es más contemporáneo, tiene la filosofía humanista y de la fenomenología, se basa en la fenomenología, que busca en el ser humano el desarrollo de la libertad. Aquí se plantea que la personalidad se desarrolla según las metas y hay una interacción social que es la que va a permitir aprender a través de la experiencia. Efectivamente, hay una experiencia concreta, hay una reflexión, hay procesos de reflexivos hacia lo que ya se constituye en el ser humano un aprendizaje que está dado más bien por la interiorización de su práctica. Esto, el ejemplo más típico de esto podríamos relacionarlo con las prácticas profesionales que ustedes realizan dentro de su carrera, que a través de este proceso de interacción social, una experiencia concreta, proceso de análisis y de reflexión, nos va a permitir tener un mayor conocimiento y aprendizaje. Ok, fue tratado muy bien. Fueron muy bien tratados los temas sencillos. Más bien les tengo que felicitar. Creo que esta insistencia de que trabajemos más bien en aplicaciones se pudo concretar, ¿no? Entonces, ya de mi parte, la próxima clase tienen que hacer una actividad que está en su aula virtual, que es a través, está en la indicación, a través de mapas conceptuales o organizador gráfico, me parece que es el mapa semántico, tienen que realizarlo en Miro o en Genially, bueno, en el mecanismo que usted vea adecuado, es la síntesis de esta parte del conocimiento, las generalidades, los tipos de conocimientos y lo que hoy hemos tratado, sobre todo. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, profe, yo tengo una pregunta para el grupo. Entonces, dime. Sí, iba para el último grupo de exposición. Me refería si es que el aprendizaje por experiencia solo se aplica a los niños. No, al contrario, este es un aprendizaje más bien, esta teoría está dirigida hacia las personas adultas, porque más bien la psicología cognitiva, el aprendizaje social, podríamos hablar de los niños, ¿no? Que es más evidente, pero el experiencial, porque te permite a través de que ya tienes un conocimiento previo sobre una temática, entonces a partir de ello ya podemos hacer aplicaciones y ya tener procesos de reflexión, lo que estamos haciendo ahora. Entonces, eso es enfocado muchísimo a los adultos, ¿no? Gracias, profe.
¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, disculpe, ¿y el Sergio. trabajo que nos menciona hacer es en grupo o individual? Es individual. Ya es un proceso individual porque ya trabajaron lo grupal. Ahora sí de extraer lo mejor, las conclusiones para armar nuestra síntesis, ¿no? Recuerde que es sintético, con las mejores premisas y lo que busca es concretar la información que usted va a tener. Ok, profe, gracias. Bueno, Profe, a las 10:40. Sí, dime. No sé si solo soy yo, pero a mí no me funciona para enviar la asistencia. ¿Cuál es tu nombre? Mándale a tu compañera, ¿ya? Para yo Ya, revisar. ya, gracias. Listo, chicos. Profe, a mí tampoco me 10:45. vale la asistencia. Ya, Profe, entonces no de las marques personas en que no general estén porque a mí funcionando. tampoco me A sirve. nadie, profe. ¿A nadie? Sí, pasaría. Profe, Ya, no, déjeme. la No asistencia. sé qué pasó. Ya voy a chequear, ¿ya? Y si es que para que le registre hasta las 11 de la mañana. Mientras tanto, revise su material, avance en sus notas y 10:45 se les abre la evaluación. De mi parte, eso ha sido todo y el día lunes nos estamos viendo, perdón, la próxima clase nos estamos viendo para hacer la síntesis de toda la unidad. Sigamos la guía de aprendizaje. Muchas gracias, chicos. Un buen día. Excelente.